Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 11 tocaremos el tema de ecorregiones en el Perú. Hoy día trabajaremos el tema de ecorregiones y lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el concepto de ecorregiones con el concepto de bioma que hemos trabajado en la clase anterior. Suelen mucho confundirse entre lo que es un bioma y es una ecorregión también. Empezamos primero por la disciplina que lo va a estudiar. Si bien tanto los biomas y las ecorregiones son conceptos de ciencias sociales estudiados por la geografía, cada uno de los conceptos parte de una ciencia diferente. Por ejemplo, bioma lo vamos a relacionar más que todo con la biogeografía, que vendría a ser, en otras palabras, la distribución de los seres vivos en las distintas zonas térmicas. Es por eso que la semana anterior diferenciamos los biomas terrestres por la latitud. En el caso de la ecorregión, es un concepto vinculado con la ecología, que se relaciona bastante con el concepto de ecosistema. Y ya en la clase anterior entendimos cuál es la diferencia entre un bioma y un ecosistema. Por eso también parte con el término eco, para hacer alusión a la importancia de la ecología. Y en el caso de las ecorregiones, es la distribución de los seres vivos por situación climática dentro de los biomas. En otras palabras, cuando hablábamos de biomas, hablábamos de clasificación dentro de todo el planeta. Y cuando hablamos nosotros de una ecorregión, hablamos de la distribución de zonas dentro de un país. Por eso nos vamos a dar cuenta que los biomas son mucho menos que las ecorregiones. En el caso del Perú tenemos 11 ecorregiones, pero a nivel mundial tenemos más de 400 ecorregiones. Y estas ecorregiones son únicas, no se repiten en distintas zonas. Pueden tener el mismo nombre, por ejemplo, pueden iniciar con bosque tropical, pero cada bosque tropical se va a diferenciar. Recuerden que el bosque tropical es un bioma, pero existen en cada parte del mundo diversos países que contienen bosque tropical y son distintos entre ellos. Recordemos también que en el bioma especificamos especies en general, mientras que en ecorregiones vamos a hablar de ciertos animales y plantas con el nombre tal y como se conoce en dicho país. En este caso, vamos a estudiar los animales y plantas dentro de nuestro país. Otro concepto que puede confundirnos bastante es el de región natural o piso altitudinal utilizado por Pulgar Vidal. Si bien hoy vamos a tratar de ver las características generales de estas 8 regiones naturales, ya habíamos mencionado las regiones el día que hicimos relieve. Lo que debemos saber es que la ecorregión se basa en el concepto de Pulgar Vidal, es decir, la ecorregión no ha eliminado los conceptos de regiones naturales. Pero existe una diferencia. Cuando nosotros nos referimos a región natural o piso altitudinal, como su nombre lo dice, son zonas del país, en este caso Perú, diferenciadas por altitud. Y en el caso de una ecorregión, son zonas del país, obviamente también sería Perú, diferenciadas por características ecológicas. Dentro de ellas tenemos el concepto de clima, por eso están dentro del bioma, el concepto de relieve, de flora y fauna. Muy bien, entonces ya tenemos claras las definiciones para poder iniciar la profundización del concepto de una ecorregión. En el caso del Perú, nosotros tenemos 11 ecorregiones.
que es un número mayor a las 8 regiones naturales de Pulgar Vidal. El autor de las ecorregiones es Antonio Brac, ministro del Ambiente también. Y en el caso de las 8 regiones naturales era Javier Pulgar Vidal. Hacemos siempre la comparación para no confundirnos en los conceptos. El fundamento de una ecorregión es demostrar las características de vida de los seres vivos, es decir, de flora y fauna, relacionados en el medio ambiente. En otras palabras, la relación de elementos bióticos y abióticos como lo tenía en concepto un ecosistema. Y cuando hablamos de elementos geográficos principales, vamos a partir de flora y fauna. Recordemos que para Pulgar Vidal era más importante el relieve y el clima. Vamos a relacionar también la hidrografía, porque flora y fauna dependen mucho del contenido de agua. Y en este caso vamos a tomar el concepto de clima. Relieve no es que no sea importante, sino que obviamente no es un elemento principal o fundamental. ¿Cuál es la diferencia de una ecorregión a una región natural en función de funcionabilidad para la política? Lo primero es que cuando nosotros dividimos el país en zonas más pequeñas, más allá de costa, sierra y selva, vamos a poder tener un conocimiento ecológico más profundo, es decir, vamos a reconocer las características propias de cada región administrativa, es decir, de cada departamento. Cuando nosotros conocemos cada zona, nos vamos a dar cuenta cuáles son las poblaciones viables, es decir, vamos a comparar de repente Tumbes a ciertos departamentos de la selva, puesto que ambos tienen zona boscosa o zona tropical. Inmediatamente, cuando ya tenemos el conocimiento de la zona y además qué animales y plantas pueden estar en cada lugar, podemos abastecernos para hacer una conservación endémica. Es decir, si cierto animalito que vive en la selva tiene problemas para la reproducción o está en peligro de extinción por características que la selva está presentando, podemos tener la opción de llevar el animalito a Tumbes porque sabemos que tiene características similares. Y así vamos a proteger animales y plantas características del Perú. Eso va a permitir además que en función económica, es decir, en la economía del país, se puedan obtener productos de ganadería y agricultura o también de tala, pesca o minería de mejor calidad, puesto que ya se hace un estudio de la zona y una conservación de estos, logrando además así el desarrollo sostenible. Y esto se va a dar gracias a las políticas de Estado, es decir, perspectiva biorregional, trabajada tanto por los gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno central, logrando así que los diversos problemas, tanto desastres sociales o naturales, puedan tener una mitigación eficaz, llegando a conseguir lo que se busca en la gestión de riesgos, cuidando así a las personas y además logrando el cuidado de los recursos naturales. ¿Cómo así tomamos de base la región natural de Pulgar Vidal para crear las ecorregiones? Y aquí nos vamos a dar cuenta. Lo primero que vamos a hacer en el dibujito es colocar las regiones naturales de Pulgar Vidal. Teníamos Chala, que correspondía a la costa. En la selva tendríamos selva alta o rupa rupa, selva baja u omagua, y en la sierra teníamos 5, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera. Uno de los problemas que encontrábamos es tener una mayor división en la sierra que en las otras regiones naturales, porque obviamente se basaba en la altitud y tanto la selva como la costa presentan una altitud más homogénea, especialmente la costa.
El problema de dividir toda la costa como simplemente chala es que no podíamos especificar la característica o diferencia de animales y plantas de los que pertenecen a la zona de la costa norte y los que están en la zona centro-sur. Lo otro es que no hundábamos mucho, no tocábamos como base la parte del mar peruano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Antonio Brac? Tratar de perfeccionar el punto de vista de Pulgar Vidal, dejando de lado la altitud y más que todo hablar de las zonas de vida. Mantiene el concepto de selva alta y el de selva baja, anulando el término de Omagua y priorizando más que todo ya el conocimiento de biomas que se tenía en ese momento, diciéndole selva baja o bosque tropical, correspondiendo así al bioma ya conocido, bosque tropical amazónico. ¿Y qué vamos a hacer? Recordemos que según biomas aprendimos que además cerca al bosque tropical siempre tenemos una zona de sabana que se caracterizaba en el caso de América del Sur por poseer un número amplio de palmeras. Y como sabemos nosotros, las palmeras las encontramos en las zonas conocidas como tahuampas o aguajales, que justo pertenecen al departamento de Madre de Dios. Así que a esta zona, Antonio Brac le va a decir sabana de palmeras. Y así hemos pasado de 2 regiones naturales para la selva a 3 ecorregiones. En el caso de la sierra es mucho más sencillo. Recordemos que Yunga tenía valles cálidos, tanto cerca a ríos como a la zona oceánica, que de hecho eran los clásicos valles interandinos fértiles, y Suni eran valles autárquicos. Entonces, dice Antonio Brac que si nosotros tomamos como base el contenido de animales y plantas, Suni, Quechua y Yunga tendrían los mismos animales y plantas por los 3 ser valles. Así que le va a poner serranía por estar en la región andina y esteparia por la similitud con el bioma de pradera o estepa. Luego, Puna, sabemos que están las famosas mesetas y en cordillera tendríamos los nevados. 2 zonas de relieves distintos, pero que si hablamos nosotros de zonas de vida, los animales y las plantas no viven en los nevados o no crecen en los nevados, sino más que todo en las zonas aledañas al valle y luego sobrevuelan los nevados o a mayor cercanía en la Puna. Entonces, ¿para qué dividir la zona de nevados si no vamos a encontrar animales o plantas exclusivos? Por lo tanto, lo que va a hacer Brac es unir Puna y cordillera y decirle Puna y Altos Andes. Esta margen que corresponde a la zona oriental, pero que todavía no llega a ser selva alta, tiene unas características muy distintas porque no posee bosques como la selva alta. El problema para Antonio Brac era que Pulgar Vidal no le había dado importancia como un nombre exclusivo. Y obviamente la zona oriental y occidental no se parecen. A pesar que en zona oriental encontramos parte de serranía, parte de Puna, esta zona es exclusiva y le va a decir páramo, ya le va a dar nombre. Entonces pasamos de tener 5 regiones naturales a tener solamente 3 ecorregiones, pero una de ellas es innovadora. Y en el caso de la costa, para Pulgar Vidal era solamente una región natural, pero para Antonio Brac van a ser 5 ecorregiones. Y allí sí es uno de los estudios más profundos, debido a que él toma de base tanto el mar como la costa. Lo primero que hace en la zona del mar es dividir las 2 zonas en base a corrientes, la contracorriente ecuatorial y la corriente peruana de Humboldt. La corriente peruana, por ser fría, da luz a aguas más frías, entonces le dice mar frío,
de la corriente peruana. Especifica de dónde es, puesto que Chile también tiene una zona de mar frío. Y recuerden que las ecorregiones no pueden ser similares en nombres a otras ecorregiones. Pueden tener algunos términos, sí, pero tienen que tener una diferencia. Y en el caso de la zona de la contracorriente ecuatorial, la zona es tropical, porque la corriente es cálida. Y le decimos entonces mar tropical. Se dice que en la distancia de cada mar se va a formar una ecorregión terrestre. En el caso del mar frío va a dar a luz al desierto. Pero como nuestro desierto es diferente, le va a decir desierto del Pacífico, diferenciándolo con muchos desiertos de otros continentes. Y en el caso del mar tropical vamos a encontrar dos zonas. ¿Por qué dos zonas? Se dice que Tumbes, que es la primerita, la zona más pegada a Ecuador, es un bosque tropical. Bosque tropical como el bioma que conocemos. Y le voy a decir bosque tropical del Pacífico, para diferenciarlo con el bosque tropical amazónico. Pero Piura y la parte sur de Tumbes no tiene la característica del bioma en la que siempre llueve. Por lo tanto, vamos a decirle bosque porque todavía está dentro del bioma del bosque tropical, pero como carece de lluvia constante le decimos bosque seco. Y para diferenciarlo de cualquier otro bosque seco del planeta le decimos bosque seco ecuatorial porque está cerca a la línea ecuatorial. Y allí tendríamos entonces las 11 ecorregiones que se generan a partir de las 8 regiones naturales de Pulgar Vidal. Y aquí hemos puesto un punto importante, el paso por Cuya. Recordarán que cuando hicimos relieve dijimos que teníamos que reconocer este paso para utilizarlo más adelante en el concepto de ecorregión. Entonces, recordaremos que el paso por Cuya es la unión entre la pampa más grande del Perú, que es Olmos, y Jaén, que es un valle de la selva alta. Otro punto es saber dónde se encuentra. Encontramos Olmos en Lambayeque y encontramos Jaén en Cajamarca. ¿Por qué es tan importante reconocer este paso? Porque cuando nosotros toquemos el tema de ecorregiones nos va a parecer algo distinto en función de los animales, lo que vendría a ser su migración a la clásica que conocemos a nivel mundial. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado el sajino. El sajino es como un cerdito, pero de color negro. El sajino es característico de la selva baja. Este sajino no solamente se encuentra allí, sino lo encontramos en la zona de Tumbes, que corresponde al bosque tropical del Pacífico. Y la pregunta que muchos se hacen es cómo un animalito puede haber pasado de un lugar a otro, porque no ha sido llevado por el hombre como si queremos hacer en la actualidad para salvar especies. Se dice que el animalito ha pasado solito y en el camino también varios animales han cruzado, por ejemplo como los osos que vienen de la selva alta. Entonces, según estudios, esos animalitos han cruzado el paso por Cuya, llegando algunos de la selva alta, de la selva baja primero a la selva alta, y luego de la selva alta cruzando el páramo y pasando luego hacia las ecorregiones de la costa norte. ¿Cómo ha sido esto posible? Recordemos que Cajamarca tiene parte de sierra y parte de selva y está cercano también a lo que se conoce como ceja de selva en algunos lugares, o a parte de Amazonas, que es selva alta, y cerca próximamente a Loreto, que es selva baja. Entonces así se hace el tránsito hasta llegar a los diversos lugares. Se dice además que cuando llegan a Olmos, Lambayeque, algunos animalitos se quedan en el bosque seco, pero otros como el sajino siguen subiendo hacia llegar al bosque tropical del Pacífico. Por eso es importante reconocer siempre el paso por Cuya. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es completar un cuadro de las ecorregiones. Si bien tenemos nosotros los datos en nuestra separata, la idea es poder agilizar los conocimientos y además poderlo relacionar con lo que ya hemos aprendido. Hemos colocado 3 primeras características de un color y las últimas 2 de otro color. ¿Por qué hemos hecho eso? Debido a que
localización, clima y relieve, ya tenemos nosotros conocimientos previos por lo trabajado hasta ahorita. Mientras que flora y fauna de ecorregiones sería lo nuevo a aprender, es decir, lo innovador del conocimiento del día de hoy. Vamos a hacer entonces la división por localización primero, luego clima, basándonos un poco en lo que ya conocemos de Köppen, y entrando al concepto de relieve. Entonces empezamos por la localización. Lo primero que hemos dicho es la división entre mar frío y mar tropical. ¿Cómo recordar hasta dónde llega el mar tropical y hasta dónde llega el mar frío? Muy fácil, por el concepto que ya aprendimos de la corriente peruana. Se dice que la corriente peruana en invierno tiene su máxima emisión hasta la península de Illescas en Piura. Entonces podríamos decir que el mar frío inicia en Piura y se extiende hasta Tacna, llegando a la zona del anticiclón. Obviamente, si nosotros podemos extender esta ecorregión, la vamos a relacionar mucho con la zona de Chile, porque es hacia abajo, la zona sur, fría también. Si queremos ser exacto, hablamos que Piura tendría la medida de 5 grados de latitud sur y Tacna 18 grados de latitud sur. Siendo así, mucho más fácil reconocer la zona del mar tropical, es decir, la zona que nos queda, que corresponde a Tumbes, para ser exacto, 3 grados de latitud sur, y hasta Piura, que ya mencionamos, 5 grados de latitud sur. Entonces, si el mar frío colinda con la zona de Chile, el mar tropical colinda con la zona de Ecuador. Dijimos también que la distancia del mar frío era la misma del desierto del Pacífico, entonces se vuelve más fácil el poder mencionar su distancia porque simplemente repetimos. Piura 5 grados latitud sur, Tacna 18 grados latitud sur. Y la distancia del mar tropical debería ser la misma entre el bosque seco y el bosque tropical. Y ya hemos especificado que el bosque seco hace alusión a la parte de Tumbes Sur y Piura, y el bosque tropical más que todo a la región de Tumbes. En este caso estaríamos en el mar tropical haciendo una repetición en el bosque tropical de la parte del mar tropical, dejando más que todo la zona de Tumbes. Y en el caso del bosque seco, hablamos de Tumbes, zona sur y Piura. Pero recuerden lo trabajado por el paso por Cuya. Entonces vamos a encontrar también las zonas de departamentos de la costa norte. Lambayeque y La Libertad. Para poder unir la zona del paso por Cuya, que en este caso era Lambayeque. Cuando hablamos nosotros de serranía, nos referíamos a toda la zona pegada en el flanco occidental o cadena occidental, conocida también como zona andina. Y si queremos ser exactos, abarca departamentos de La Libertad hacia Tacna. Luego tenemos la zona de la Puna, que corresponde a las partes más elevadas de nuestra cordillera de los Andes. Podríamos decir entonces que abarca desde la zona de Cajamarca, especificar la sierra sur del Perú, que son las zonas de mayor altitud, y vamos a encaminarnos hacia la zona de Chile y Argentina, donde está la parte más alta de la cordillera de los Andes. Y el páramo, recordemos que está más arriba de la selva alta, pero que une la zona del paso por Cuya, entonces se nos hace más sencillo. Diríamos que el páramo está en las cuencas altas. Tendríamos que mencionar Cajamarca por el paso por Cuya, Lambayeque por el paso por Cuya, pero llegamos a la parte de Piura. En el caso de la selva alta es mucho más sencillo.
porque si la serranía es occidental, la selva alta sería el flanco oriental andino, lo que también ya conocemos que corresponde a Amazonas, San Martín y la llamada ceja de selva. La selva baja corresponde a la parte de la Amazonía, menos de 600 o 500 metros sobre el nivel del mar, y hace alusión a Loreto, Ucayali, y solo parte de Madre de Dios, porque ya hemos especificado que la sabana de palmeras está en Madre de Dios. Entonces, así hemos podido completar la localización. Luego pasamos a la parte de clima, y con Köppen se nos va a hacer mucho más sencillo. Vamos a dejar un poco la parte del mar y vamos a ver lo que ya conocemos por Köppen. Desierto del Pacífico corresponde a la zona llamada también centro-sur, costa centro-sur, y la costa centro-sur se caracterizaba por tener un solcito pequeñito y llovizna. Entonces le decíamos semicálido, muy seco, especificando además el contenido de las famosas neblinas, producto por las nubes estratos, la niebla y obviamente la misma corriente peruana que está cercana a ese desierto. Luego teníamos nosotros la zona norte, que era o se caracterizaba por tener un sol más grande y las lluvias de verano. Por eso decíamos que la zona era cálida. Pero como la zona norte para nosotros abarcaría tanto la zona tropical como la zona seca, vamos a jugar con los términos que ya conocemos. Bosque seco ecuatorial, cálido, muy seco. Y sabemos que tiene algunas zonas húmedas, especialmente en la temporada de verano. Mientras que la zona del bosque tropical vamos a utilizar el otro concepto. Recuerda que semicálido muy seco era igual a decir árido subtropical y cálido muy seco era igual a decir árido tropical. Vamos a utilizar el concepto de las lluvias tropical porque el bosque es tropical y sería en este caso árido. Pero como estamos en la parte boscosa y ya no en la zona desértica, le vamos a decir tropical húmedo. Solamente estamos jugando con conceptos de similitud hacia lo que vendría a ser la selva baja. Luego pasaríamos a lo ya conocido que es la selva alta y selva baja y sabana de palmeras. Recordemos que aquí también jugábamos bastante con los conceptos. Selva alta era semicálido porque teníamos un sol pequeño, pero era de mucha lluvia porque teníamos la zona de lluvia constante, entonces le decíamos muy húmedo. En el caso de la selva baja teníamos un sol más grande y menos lluvia, entonces correspondería a cálido húmedo. Si queremos también le podríamos decir tropical. En el caso de sabana de palmeras, sabemos que es una zona cálido, húmeda, porque sigue siendo selva baja. Recordemos también que dividíamos la zona de selva baja como clima ecuatorial y a la de palmera le decíamos de sabana tropical. Y en este caso vamos a decir cálido húmedo y también le podemos decir tropical estacional, porque recuerden que la sabana se caracterizaba por tener una estación de lluvia y una estación seca. Vamos ahora para la zona de la sierra. Recordábamos que íbamos en subida. Teníamos primero templado, luego venía frío, rígido y gélido. Cuando estábamos en la parte más baja era templado, entonces estaríamos en serranía, pero partes eran zonas frías. Porque acuérdense que ya estamos llegando a los valles. En la Puna estaríamos hablando de un clima frígido
gélido, o podríamos resumirlo también como la zona nival. Y el páramo se dice que todavía es una zona fría porque se parece a la serranía, pero la diferencia es que aquí se supone que sí llueve bastante, porque ya estamos casi cerca al flanco oriental, entonces sería un frío, pero muy húmedo. Y además de eso, sería nublado. En el mar frío es fácil. Vamos a utilizar los conceptos del frío y tropical. En el caso del mar frío, podría decirle que es de aguas frías o templadas, porque recuerden que nuestro mar no es tan frío y el tropical sería de aguas cálidas. Y si quieres especificar el fenómeno que se da gracias a este tipo de aguas, podríamos colocar entonces el fenómeno del afloramiento. Lo contrario al fenómeno del afloramiento sería el fenómeno del aguaje. Muy bien, ya vamos llenando entonces la zona de clima. Y ahora pasaríamos a relieve, que se supone que también lo hemos trabajado en las primeras semanas. Si hablamos de mar frío, estaríamos hablando de islas, volcanes, dorsales y fosas, y de un contenido alto de salinidad. Eso ya todo lo conocemos por relieve submarino. En el mar tropical estaríamos hablando de islotes. Estaríamos también mencionando la característica de corrientes estacionales, porque por ahí inicia el Niño, y una menor salinidad que le llaman agua dulce, es decir, baja salinidad, porque ustedes saben que el mar no llega a ser dulce del todo. En el caso del desierto, pensamos nosotros en una llanura árida con algunas pequeñas elevaciones, que vendrían a ser las dunas. Le decimos entonces llano ondulado. La zona llana corresponde a la zona desértica árida y ondulado a volcanes y dunas, lomas, cerros, todo ello. La zona del bosque tropical, bosque seco, siempre que encuentren bosque se van a dar cuenta que hay una pequeña elevación de colinas o montañas. Entonces, en ambos casos podríamos poner colinas, porque los árboles siempre crecen en elevación. En el caso de la zona del bosque seco, es unas colinas montañosas. En el caso de Tumbes, son colinas en quebradas. Cuando hablamos de páramo, estaríamos hablando también de zona que corresponde a la recta de la Puna o la serranía. Entonces estaríamos hablando de pequeñas colinas o cumbres altas y pequeñas mesetas. Cuando hablamos de serranía, dijimos que en común los tres tenían que eran valles. Y en los valles vamos a tener también quebradas por la formación de los ríos hacia la zona del Pacífico. Puna y Altos Andes dijimos también que unimos mesetas y nevados, selva alta, árboles, elevación, tendríamos que mencionar colinas, pero en este caso vamos a poner montañas con valles. ¿Te acuerdas los valles de la selva? Longitudinales. Selva baja era la famosa gran llanura, que solo de elevación tenía los filos y altos. Y la sabana de palmeras era el final de la llanura, pero tenía zona inundable o pantanosa. Por eso hablábamos de las palmeras creciendo en una zona pantanosa y así lo dibujábamos esa vez que hicimos el relieve de la selva baja. Muy bien, entonces todo eso lo que estamos haciendo es refrescar conocimientos. Nos va a permitir también estudiar de una u otra forma lo aprendido para materia de examen.
Pero lo que sí es nuevo y es muy importante memorizar o conocer, porque más que todo son nombres, es la flora y fauna. Vamos a especificar ahora entonces las características de la flora y fauna. Vamos a utilizar un color diferente para cada grupo para que se te haga más fácil poderlo recordar. Flora del mar frío. Afloramiento. Piensas en afloramiento y vas a pensar inmediatamente en algas, fitoplancton. Piensas en fenómenos de aguaje, piensas en agua dulce, río Tumbes, y se te viene a la mente la zona de los esteros, entonces piensas en el mangle, manglar. Recuerdas árido, recuerdas cerros, recuerdas colinas y va a venir a la mente el término lomas. Ya si queremos profundizar algunos conceptos, aparte de las lomas, tenemos también bosque de galerías, totorales y caricas. Pero lo más importante que le hemos puesto más grande, lomas. Aquí quizás tendríamos que detenernos un poquito, porque eso lo hemos mencionado en algún momento, pero no lo hemos profundizado. Hablamos de tumbes y pensamos en árboles muy similares a los que encontramos en la selva. Especialmente va a destacar el cedro. Esto viene del concepto de bosque, cedro. Y por eso es muy común decir que Tumbes es la zona del caucho. Aparte de cedro también encontramos el ceibo, que viene de bosque seco, porque no es que resalte bastante aquí. El higuerón o el huacayán. Pero hemos puesto en letra más grande el cedro para recordar la parte del caucho. Luego pensamos en bosque seco y también pensamos en vegetación, pero tenemos que empezar por el concepto de que es seco. Una planta que no necesite mucha agua para poder crecer, pero que sea un árbol. Y el más conocido es el algarrobo. Cuentan que por un tiempo había desaparecido el algarrobo. Dejaba de llover en la parte de la costa norte y las personas decían, bueno, se extinguió el algarrobo. Viene un fenómeno del Niño y posterior a este fenómeno fuerte, comienza a brotar algarrobo y la gente decía, pero no hemos sembrado algarrobo, ¿cómo así apareció? Es muy fácil porque el agua, como había podido mojar hasta 5 metros de profundidad, la semilla estaba con vida todavía porque no necesita mucha agua y así brotó el algarrobo. Y no solamente el algarrobo, tenemos el ceibo, aquí sí destaca porque ceibo significa seco, no necesita mucha agua. Y luego tendríamos otra plantita que es el carrizo, pero no es tan conocida para la zona o no te preguntan tanto por el carrizo. Ahora empezamos por la zona del páramo. La zona del páramo es la menos conocida y les contaré que por las características de estar casi a la altura de la puna, no tiene mucha vegetación. Lo que vamos a tratar de destacar aquí es la presencia de las famosas orquídeas. Todos hemos podido ver una orquídea y la orquídea económicamente es cara, es difícil también de conseguir porque siempre está en partes altas y tiene un clima específico para dar su crecimiento. Una orquídea muy famosa es la cantuta, la flor nacional. Siempre hablamos nosotros de la cantuta, pero no sabemos cómo es. Es un tipo de orquídea y es una de las más importantes para el Perú. Si hablamos ya de otro tipo de vegetación, tenemos helechos, musgos. Y recuerda que donde hay poca vegetación casi siempre están los helechos, gramíneas, líquenes, como habíamos visto en el concepto de biomas. Luego tenemos la serranía. Estamos hablando de valles. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en valle, pensamos en plantitas o pastito crecido. En este caso, lo que vamos a hacer es darle nombre a este pastito crecido. Y le vamos a decir entonces mito y tola. Importante aprendernos esos nombres.
Por ahí algunos le llaman las famosas estepas, el concepto de esteparia, o aparece también el chocho. En el caso de Puna, vamos a recordar el concepto de meseta y siempre nosotros hablamos del ichu que comen los auquénidos. En este caso ya no le vas a decir ichu, vas a cambiarle el nombre y le vas a especificar el nombre con que se conoce a esta zona que le decimos ichu en general. Y está la Pitanca, los quinuales. O también como se conoce la famosa zona de los queñuales que le dicen, pero es más conocido como quinuales. En esta parte, vamos a encontrar las pajonales más altos o las gramíneas, que ese es el pastito que decimos que los que consumen o comen ellos. Pero cuando hablas de Titanca o de los rodales, vas a especificar un nombre que es la famosa Puya Raimonde. La inflorescencia más grande del Perú, que ya la veremos más adelante, es decir, la próxima semana especificaremos más sobre ella cuando hagamos áreas naturales de protección. Estamos llegando ya a lo conocido, selva alta, baja y sabana de palmeras. Selva alta, arbolitos. Arbolitos, recuerden que son los más resistentes, los más utilizados, más caros. Y aquí está el cedro. Y en este caso voy a hacer un circulito al cedro, voy a hacer un circulito a tumbes, para que veas que la vegetación es similar en el caso de selva y la zona del bosque tropical. Cedro, roble, partes de algunas caobas, pero aquí destaca el cacao, zona cafetera, el sauce, por ejemplo. Luego vamos a selva baja, donde también tenemos árboles los más comerciales, algunos los más cómodos. Pues encontramos el tornillo, caoba, pero vamos a poner el castaño y la ladera como los pequeñitos, es decir, los nombres no tan mencionados. Y sabana de palmeras, tenemos entonces pensamos en Tahuampa, e inmediatamente al pensar en una tahuampa o pantano vamos a recordar los aguajales. Entonces ponemos aquí aguajes y también tenemos pajonal o pasto grande como le decimos nosotros, o el tahuarí. Muy bien, entonces ya hemos llenado flora y ahora vamos para fauna. Fauna todavía es un poquito más específica. Cuando hablamos nosotros de mar frío, estamos pensando entonces en islas, pensamos en islas y se nos viene a la mente aves. Podríamos especificar el piquero, los pelícanos, gaviota, que son las que más vemos cuando vamos a la playa. Luego tenemos nosotros el concepto de aves. Recuerden que, el concepto de peces, porque ya habíamos dicho aves. Recordemos entonces peces, afloramiento, consumo de algas. Y vamos a recordar pececitos de aguas frías. Anchoveta, sardina, el bonito que más consumimos nosotros, y el atún clásico. Y quizás uno de los animalitos que destacan en la zona, los lobos marinos, que los encontramos cuando nosotros paseamos por las diversas islas cerca a nuestro mar, o también la ballenita azul. Pensamos ahora en mar tropical. Casi todas las zonas tenemos característica de un tipo de ave. Va a destacar en este caso la ave fragata, peces de la zona más cálida, el barrilete,
Saben que el barrilete es muy similar al bonito y muchas veces cuando no hay pesca de bonito, a veces en los mercados te suelen dar barrilete en vez de bonito, pero las personas a veces no conocemos. Y va a destacar también otro pececito, que en este caso es el pez espada, porque atún lo encontramos en los dos. Tú piensas en mar tropical y piensas inmediatamente en crustáceos o cetáceos. Entonces vamos a recordar langostino, conchas negras. Si arriba estaba la ballena azul, aquí está la ballena jorobada. Ahora, cuando pensamos en desierto del Pacífico, recordemos un poco lo ya trabajado en biomas. Y sabemos que en un desierto no tenemos muchos animalitos, pero sí hay animalitos crepusculares, o algunos tipos de aves o animales venenosos. Entonces podríamos destacar aquí en aves el cernícalo, la tortolita, la clásica tortolita peruana. En otros animalitos van a destacar el camarón de río. Recuerden que nuestros camarones caracterizan la zona de la vertiente del Pacífico, el venado gris y el zorro. Tenemos bosque tropical. Aquí sí es importante mencionar ciertos animales exactos. Recuerden que todo bosque tropical o bioma se caracteriza por tener monos como una de sus especies principales. Entonces hablamos de bosque tropical y hablamos de mono. Monocoto de Tumbes. Fácil de recordar por el término Tumbes. Y decíamos que hay un animalito que venía desde la selva baja, que era el sajino. Entonces nosotros vamos a bajar al sajino también en la selva baja, para no olvidarnos. Muy bien. Y así como teníamos mono en la zona tropical, encontramos mono también en la selva baja. Si nos faltó bajar un poquito más al sajino, lo hemos puesto en selva alta. Bajamos un poquito más. Ahora sí, llegó el sajino. Y aquí también tenemos mono. En este caso tendríamos para selva alta el mono choro de cola amarilla. Bien, entonces ya hicimos la similitud de la selva con Tumbes. ¿Listo? Ahora sí continuamos con la parte de Tumbes. Además del monocoto y el sajino, encontramos también el oso hormiguero. Y cuando mencionamos oso, también nos va a sonar similar a la selva, pero ahí ya cambiamos de nombre porque en selva alta tendríamos el oso de anteojos. Pero vamos a recordar y vamos a poner osito. Vamos también a hacer la flechita y ponemos aquí oso de anteojos, para que recuerden el famoso paso por cuya por donde los animales transitan. Pero si queremos ser específicos, si encontramos al oso hormiguero en general en la zona junto al sajino. Entonces ya sabemos que el sajino vino acompañado del oso hormiguero. Muy bien, ya tenemos ahí entonces los animalitos del bosque tropical, los más importantes, ¿no? Porque también encontramos otros, como el jaguar. Y en el caso del jaguar, lo vamos a encontrar también caracterizado en la selva. En este caso lo encontramos tanto en partes de la selva alta como en partes de la selva baja. ¿Listo? Ahora pasamos al bosque seco y aquí sí es específico. Hay animalitos que no puedes olvidar por nada del mundo. Son los tres animalitos, el trío principal. Pava, aliblanca, el zorro de sechura, zona árida, y el oso de anteojos. Y aquí sí te vas a dar cuenta que mencionamos
el animalito exacto que habíamos relacionado con Tumbes y el paso por Cuya, porque allí sí es el nombre exacto, oso de anteojos, y arriba oso hormiguero. Encontramos también otros animalitos, pumas, iguanas, pero en este caso lo más importante es destacar lo que se parece a otras zonas. En esta zona también vamos a encontrar el oso hormiguero versus un oso hormiguero común. Así que podríamos decir que este oso hormiguero también se queda en el camino. En el caso de la zona del bosque seco. Entonces ya vamos haciendo relación, por eso hicimos las flechitas y varios colores para no confundirnos. Páramo, ahí sí especificamos otros tipos de animales, quizás no tan conocidos o recordados, pero hay un animalito básico, que es el tapir de montaña. También le llaman tapir del monte o el pequeño tapir. Podríamos pensar además del zorro del páramo, fácil de recordar porque utiliza el término páramo. Vamos a ver aquí también el cóndor que está pasando por toda la zona del valle. Vamos a encontrar otros animales que se caracterizan por tener el páramo, por ejemplo venado colorado del páramo, búho del páramo. Vamos a ponerle venado colorado, que es muy importante. Ahorita van a darse cuenta por qué. Y también encontramos aquí el oso de anteojos. Y otra vez encontramos al oso de anteojos. ¿Por qué? Porque van caminando por todo el paso por Cuya y se van quedando. Ya lo vamos demostrando. Vamos a Serranía. Serranía es un valle. Vamos a encontrar entonces el cernícalo. Cernícalo que viene desde la zona del desierto. Cernícalo que aparece también en parte del páramo que no habíamos mencionado. Cernícalo americano. Vamos a hablar del guanaco, la paloma torcaza, y vamos a recordar aquí el cóndor andino. Lo ponemos más grande porque también este cóndor lo hemos visto en el páramo, pero su lugar principal es la serranía esteparia. Puna y Altos Andes pensamos en mesetas, mesetas pensamos en auquénidos, e inmediatamente se nos viene a la mente entonces los camélidos sudamericanos. Llama, alpaca, vicuña, pensamos en el suri, no pensamos en el gusanito de la selva, sino en el ave característica que le llaman también el ñandú andino. Y lo más importante, no olvidar a las pariguanas y las vizcachas. Listo. Tenemos luego selva alta, que ya hemos ido llenando algunos nombres. Oso de anteojos, que se repite tanto en el bosque seco como en el páramo. El mono choro de cola amarilla, que lo relacionamos con el monocoto de Tumbes para saber que hay monos en la parte oriental. También sabíamos que encontrábamos al mismo oso hormiguero en el tránsito, no es que desaparecía del todo, también lo encontrábamos allí, pero el oso principal era el de anteojos. Y podríamos mencionar como otro animalito importante el gallito de las rocas. ¿Por qué? Porque es el ave nacional. Ya en selva baja hemos mencionado oso hormiguero, sajino, nos faltaría solamente el oso perezoso. No menos importante, tendríamos también el tigrillo. Y cuando estamos en sabana de palmera, aquí es mucho más sencillo, así como en todo lugar teníamos nombres que no podíamos dejar de utilizar. ¿Se acuerdan que eran 3 combinaciones en el caso del bosque seco? Pavali blanca, zorro de sechura y oso de anteojos. Aquí tenemos 3 animales básicos, que son el lobo de crin, crin negro, relacionado con pantano, el ciervo de los pantanos, que es mucho más sencillo,
y el toco o tucán gigante. También tenemos otros animalitos como el cuy silvestre, serpientes, pero estos tres son los que siempre vamos a recordar. Ya hemos terminado nuestro cuadro de ecorregiones y lo único que nos faltaría es recordar un poco las regiones naturales que lo hemos trabajado varias veces. Pero aquí hay características que de repente detallar o que son importantes de recordar. Tenemos entonces Chala. Piensas en Chala, es costa obviamente, le decimos maíz que crece apiñado, región de las nieblas, eso significa Chala, zona árida, maíz, no mucha agua, recuerden. Nieblas o neblinas por el tema de las nubes estratos. Desiertos, que incluyen dunas y médanos. Valles, para ser exacto, transversales. Lugar auxiliar de agricultura, pampas y las famosas estribaciones andinas. El clima, un clima semicálido hacia cálido, con un verano fresco y un invierno que no desciende en temperaturas de 12 a 11 grados, que es lo mínimo que casi siempre hemos tenido. Obviamente poca precipitación, solamente lloviznas o garúas, especialmente las garúas. Luego tenemos nosotros Yunga, la primera escala de los valles, valle cálido o mujer estéril, más pegado a la costa, por eso le llaman también mujer estéril. Teníamos Yunga marítima y Yunga fluvial. Cuando hablamos de Yunga marítima hablamos de valles estrechos, quebradas por la formación de los ríos del Pacífico. Y cuando hablamos de la zona fluvial mencionamos cañones y más que todo ya yungas pegadas a la zona de los ríos amazónicos, algunos que nacen por la vertiente occidental. Mencionamos luego Quechua, recuerden que eran los valles interandinos más fértiles, llamamos también valles templados, a comparación de obviamente la zona más fría que luego vendría, que es Suni. Pensamos en valles interandinos, que son longitudinales, y los flancos occidentales suaves. Luego tenemos nosotros la parte del clima. Ríos amazónicos. En el caso de Quechua tenemos también una zona templada fría. Luego vendría Suni o Jalca, que significa alto, porque ya estamos llegando a la zona de las mesetas, son los valles más altos. Son valles autárquicos, por eso son estrechos, cumbres afiladas o empinadas. Ya hablamos de un clima frío frígido, que llegan muchas veces a temperaturas bajo 0 grados centígrados. Luego tenemos Puna, relacionado con mesetas, por eso hablamos de Soroche, como el concepto de la toponimia. Recordemos que Pulgar Vidal se basa bastante en la toponimia, significado de los nombres, que en el relieve, en el clima y en la altitud. Una entonces son mesetas, lo que le llaman también la zona del altiplano, altiplanicies o llanos en elevación. Temperatura frígida netamente, casi siempre bajo 0 y con grandes tempestades. Si se dan cuenta, es casi el resumen de lo ya trabajado antes en relieve y en clima. Luego tenemos la zona de cordillera, la relacionábamos con los nevados, por eso aparece el concepto de blanco en alusión a los nevados. Pensamos aquí entonces en glaciares,
Abras y un clima glacial o también gélido. Luego tendríamos Rupa Rupa o selva baja y Omagua Rupa Rupa o selva alta y Omagua o selva baja. En el caso de Rupa Rupa significa ardiente o caliente y Omagua le decimos peces de agua dulce. Las dos zonas tienen alta temperatura. Omagua tiene más temperatura que Rupa Rupa en función de insolación, pero hacemos alusión a los meandros que se forman en la selva baja. Decimos Rupa Rupa y pensamos en montañas con vegetación, pensamos en valles longitudinales, pongos y en un clima cálido lluvioso o semicálido húmedo. Y en Omagua estamos mencionando la gran llanura amazónica con todo lo que ya hemos trabajado de filos, bajiales, restingas. Hablamos de la cordillera San Francisco, conocida también como la Contamana. Y hablamos de un clima muy cálido y lluvioso también. Por último, tendríamos que poner las medidas, que es lo más importante para Pulgar Vidal, que es la altitud. Chala está de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Yunga es de 500 a 2300. Quechua de 2300 a 3500. Suni de 3500 a 4000, perdón. Luego Puna tendríamos de 4000 a 4800 y Cordillera de 4800 a 6768, que es la medida del Huascarán. Y luego vamos nosotros de 400 a 1000, que obviamente es de 1000 a 400 porque es en bajada, selva alta, y de 80 a 400, que también es en bajada hacia 80, llegando a la zona de Brasil. Ahora, con algunos ejercicios pasaremos a diferenciar las características de las 11 ecorregiones y compararlas también con las 8 regiones naturales del Perú. Tenemos la primera pregunta, que va relacionada a una imagen con ciertos enunciados que tenemos que relacionar obviamente, que nos dice lo siguiente: determina el valor de verdad luego de observar las imágenes sobre los enunciados referidos al ecosistema de los manglares. Cuando hablamos nosotros del ecosistema de los manglares nos estamos refiriendo a una zona vinculada a la parte tropical, los cuales se caracterizan por tener un sistema especial de raíces aéreas. Entonces vemos aquí los manglares, vemos su característica raíz aérea y vamos a ver qué nos dicen sobre estos manglares. 1. Brindan alimentos y medicinas para los animales del mar frío. Entonces encontramos alimentos y encontramos mar. Pero como sabemos nosotros, esta zona no es una zona de mar frío, sino de mar tropical, entonces es falso. Si bien brindan alimentos y medicinas, sería mar tropical. 2. Mitigan el cambio climático y las amenazas naturales. Vemos aquí que se encargan de contrarrestar el dióxido de carbono y por lo tanto estarían mitigando el cambio climático y protegen contra las amenazas que puedan existir cerca a la zona. Por lo tanto es verdadero. 3. Sirven como barrera natural contra la erosión fluvial. Y encontramos aquí la fuerza de las raíces de los árboles cercanas a los manglares y obviamente estos le dan protección. Pero, ¿dónde está el error? Dice erosión fluvial. Y nosotros aquí vemos la cercanía con el mar, por lo tanto sería erosión marina. 4. Constituye un espacio de ciclaje, vemos aquí el ciclaje de nutrientes para la costa norte. Entonces, hablamos de precipitación, hablamos de nutrición de agua,
y mencionamos costa norte, que es verdadero. Entonces sería la letra D. Un grupo de turistas realiza un recorrido de este a oeste, atravesando el paso más bajo de la cadena occidental y un extenso bosque de algarrobo. Entonces hablamos de este a oeste. Nos vamos de esta zona a la zona del mar. Atravesando el paso más bajo de la cadena occidental. ¿Cuál es el paso más bajo de la cadena occidental? El paso Porcuya. Y un extenso bosque de algarrobo característico del bosque seco, hacia un nuevo lugar tropical y húmedo. Generalmente, por nuestras ecorregiones, sería el bosque tropical. Podría ser amazónico o del Pacífico, pero en este caso, como nos vamos de este a oeste, nos vamos a la zona del bosque tropical del Pacífico. Con la intención de conocer las emblemáticas especies de fauna de ambas ecorregiones costeras, relacionándolo así con las especies que conocieron en la Amazonía. 1. El sajino fue encontrado solo en la región amazónica visitada inicialmente por los turistas, y esto es falso, porque sabemos nosotros que el sajino también lo encontramos en el bosque tropical del Pacífico. El jaguar y el sajino representaron la ecorregión conocida como bosque tropical del Pacífico, y esto sí es real y correcto. El zorro gris y el monocoto de Tumbes fueron fotografiados en 2 ecorregiones costeras distintas, y sabemos nosotros que el zorro gris es el clásico zorro de Sechura. Y el monocoto de Tumbes obviamente pertenece a la zona del monocoto, que uno está en el bosque seco y el otro en el bosque tropical. Por lo tanto, esto es verdadero. El Abra de Porcuya permitió el tránsito de los turistas desde la Amazonía hasta la costa norte, y hemos dicho justo al iniciar que el paso más bajo de la cadena occidental corresponde al paso que también es conocido como Abra de Porcuya, y por lo tanto sería correcto el enunciado 2, 3 y 4, que corresponde a la letra D. 3. En nuestro país, la caza furtiva, el consumo humano y la competencia ecológica generan que muchas especies endémicas estén en peligro de extinción. Sucede así en las frígidas mesetas sureñas, donde en menos de 5 años se han perdido más de 200 ñandúes andinos. Entonces podríamos destacar algunos elementos importantes. Sería especie endémica propia del lugar. El otro concepto de frígidas mesetas sureñas, entonces estaríamos hablando de una ecorregión andina característica de las mesetas, que casi siempre es la Puna y Altos Andes, donde en menos de 5 años se han perdido más de 200 ñandúes andinos, y este tipo de ave es el clásico suri. Entonces estaríamos relacionando suri con Puna y Altos Andes, puesto que la paloma torcaz es mucho más pequeñita y la serranía se caracteriza por valles. El cóndor andino lo encontramos, si bien en el páramo, no está caracterizado de las frígidas mesetas. La pariguana la encontramos también en la zona, pero no está en peligro de extinción ni es conocida como ñandú andino. Y el aguilucho en la serranía esteparia, sabemos nosotros entonces que la serranía no se relaciona bastante con el aguilucho, y además este es un valle y no una meseta. Nos quedamos con la letra A. Y en la parte 4 es mucho más sencillo, porque tenemos que relacionar la región natural que corresponde a Pulgar Vidal, no a Antonio Brahe, y la característica que corresponde. Tenemos Chala, que era la clásica región de la costa. Tenemos Janca, que corresponde a la cordillera. Rupa Rupa, que es selva alta. Y Omagua, que corresponde a selva baja. Buscamos los conceptos y encontramos tahuampas, encontramos heladas. También en la tercera vamos a encontrar región boscosa, calor, frío en las noches, y encontramos pampas y valles transversales. Entonces, al encontrar el concepto de valle transversal, que es único para la costa, uníamos entonces 1D.
eliminando así las tres primeras. Cuando hablamos de tahuampas, hablamos siempre de selva baja, entonces relacionaríamos 4 con A. Luego nos quedaría cordillera o selva alta. Hablamos de heladas, lo relacionamos con la zona fría, 2B. Y bosques lo vamos a relacionar con selva alta, 3C. Teniendo como respuesta la letra E. Bueno, jóvenes, damos por concluido esta semana y nos vemos la próxima clase para completar el bloque con áreas naturales de protección.